Epílogo. Como es la situación la mayoría de los días, no tengo idea de por qué me desperté cuando lo hice. Mi manta estaba tibia y estaba en una posición muy cómoda, lo que provocó pensamientos sobre por qué, por mi vida, no podía volver a caer en el feliz olvido del sueño. Por otra parte, me di cuenta de que no debería haber sido una sorpresa, ya que me había acostumbrado a necesitar solo 4 o 5 horas de sueño para recuperar la funcionalidad completa. Honestamente, por lo general ni siquiera necesitaba tanto. Finalmente bostecé y decidí que no importaba cuánto lo deseara, no me volvería a dormir aunque solo fuera porque mi cuerpo estaba conectado de esa manera. Sentándome con un gemido, me estiré y me preparé para mi rutina matutina normal, solo para detenerme en seco cuando me di cuenta de que no estaba en mi habitación. Bueno, técnicamente era mi habitación, simplemente ya no la usaba mucho. Una de las ventajas de mi trabajo fue que conseguí un apartamento completamente amueblado en las instalaciones, y la mayor parte del tiempo lo usé. Es para lo que estaba ahí, después de todo. Después de despertarme el resto del camino y seguir los movimientos de la rutina matutina, el primer lugar al que me dirigí fue la cocina. Caminando suavemente por los pasillos y entrando en la habitación luminosa, una pequeña sonrisa se posó en mi rostro cuando mis ojos se posaron en la única otra persona en la habitación. Teniendo en cuenta que no había visto ni escuchado a nadie más todavía, era probable que ella fuera la única que estuviera aquí. Todos los demás tenían sus propias cosas con las que lidiar, después de todo. Buenos días, Orihime-san. La sirvienta de la familia, de larga trayectoria, giró levemente la cabeza para mirar por encima del hombro y me ofreció una pequeña sonrisa antes de volver a su tarea. Buenos días. Te ibas a acostar cuando llegué aquí. Nunca entenderé cómo funcionas tu shinobi con tan poco sueño. No pude evitar que una risa abandonara mis labios. Recuerdo una lección de Tsunade-sama hace mucho tiempo, algo acerca de que los shinobi tienen un metabolismo mejorado debido a nuestros sistemas de chakras activos. Orihime tarareó por un momento antes de asentir. Bueno, eso explicaría algunas cosas, podía escucharla murmurar algo más, pero decidí no prestar atención. El olor a comida se estaba volviendo insoportable y mi estómago decidió anunciar su disgusto por seguir vacío. Vaya, siempre tan exigente. ¿Quién, yo o mi estómago? Orihime se apartó del mostrador con una comida bien preparada mientras se acercaba a mí. A ella siempre le gustaba burlarse de mí, y este momento no parecía que fuera a ser diferente. Bueno, generalmente ambos. Pero tu estómago es definitivamente mucho más fácil de complacer. Estaba preparando una comida, pensando que te despertarías hasta más tarde para comerla. Me estaba preparando para terminar. Tienes un tiempo impecable. Tarareé y comencé a hurgar en mi comida tan pronto como la colocaron frente a mí. Delicioso como siempre. Al levantar la vista, noté que Orihime se estaba quitando el delantal, lo que nunca hacía a menos que se fuera. Los modales bien arraigados se aseguraron de masticar y tragar rápidamente antes de plantear la pregunta definitiva. ¿A dónde vas? Orihime ofreció una leve sonrisa mientras agarraba su bolsa de trabajo y se dirigía hacia la puerta principal. Prometí reunirme con Gendo-kun en la academia. Hoy tienen medias lecciones debido a las pruebas de graduación de los años superiores, ¿recuerdas? Mis ojos se abrieron cuando mi cerebro finalmente decidió ponerse en marcha. Habría vuelto a mí a medida que avanzaba el día, era bien conocido por ser un poco tonto hasta una hora después de despertarme. Gracias por el recordatorio. Dile al mocoso que le dije hola. La risa tintineante de Orihime llegó desde la entrada. Lo haré. ¿Puedo confiar en ti para que limpies tus cosas? Supongo. Ya no soy un niño, ¿sabes? ¿En serio? Podrías haberme engañado. Escuché abrirse la puerta principal. Que tenga un buen día. La puerta se cerró y gruñí para mí mismo mientras volvía a consumir mi comida de la mañana. Amaba mucho a Orihime, y para ser honesto, ella era una de quizás 5 personas en cualquier lugar de las naciones elementales a las que permitiría salirse con la suya insultándome. Ella también lo sabía, aunque hay que reconocer que solo actuaba de esa manera cuando estábamos solos o con nuestras respectivas familias. Cuando me volví hacia mi comida, mis ojos pasaron a escanear por encima del mostrador donde ella había estado parada. Me di cuenta de que, aunque se había guardado toda la comida, aún quedaban platos por limpiar. Maldita sea. Odiaba lavar los platos. Se suponía que hoy era técnicamente mi único día libre de la semana, salvo emergencias imprevistas, así que aproveché al máximo ese hecho. Vestido con mi atuendo Jonin habitual, completo con guantes naranjas de punta abierta y escudos de Uchiha y Uzumaki bordados en el cuello de mi chaleco antibalas. Caminé lentamente por el antiguo distrito de Uchiha, ofrecí saludos y recibí muchos a cambio mientras me movía de puesto en puesto, buscando cualquier artículo interesante que pudiera haber tenido uno de los vendedores. Ninguno de ellos parecía haber cambiado mucho el inventario desde la última vez que pasé por aquí hace aproximadamente un mes, pero no estoy seguro de lo que se esperaba. Aunque deambular sin rumbo fijo por la aldea no era algo de lo que yo fuera responsable, la mayoría de las personas con las que hablé parecían apreciar mis visitas. Volviendo a uno de los caminos principales y mirando a mi alrededor una vez más, no pude evitar maravillarme de lo rápido que las cosas eran capaces de cambiar.
Lo que antes había sido un distrito principalmente residencial se las había arreglado para transformarse en un gran bazar comercial que siempre tenía algo emocionante. El clan Uchiha todavía tenía su sede aquí, por supuesto, al igual que mi hogar permanente, incluso si usaba mi apartamento la mayoría de las veces. Escondiendo un bostezo detrás de mi mano, salí gradualmente del bazar y me dirigí a la explanada principal, observando ociosamente cómo los carros tirados por todo tipo de criaturas, desde caballos hasta mulas, e incluso las personas mismas que pasaban. Algunos me reconocieron y me saludaron, que me sentí obligado a devolver. Tenía un destino en mente, pensando que hacía tiempo que no veía a las personas que residían allí. Bueno, habían pasado quizás 3 días, pero en mi línea de trabajo se sintió como una eternidad. Saltando a los tejados, unos cuantos saltos rápidos tenían a mi objetivo a la vista, y apenas 30 segundos después aterricé silenciosamente fuera de un área pequeña y bien mantenida. El compuesto de Uzumaki. Ese era el título oficial en los libros al menos. Había oído a John Daime referirse a él a regañadientes como el Eyole de vez en cuando. Estoy seguro de que fue de una manera completamente afectuosa. En realidad. Por lo general, sonreía cuando lo decía. Caminando hacia una de las casas más grandes, llamé a la puerta, sinceramente inseguro de si había alguien en casa a esa hora. Afortunadamente, no me tomó mucho tiempo escuchar pasos que corrían hacia la puerta, seguidos de que la puerta se abría de un tirón y un pequeño misil con cabello rojo saltaba directamente a mis entrañas. Ikario Neesama. Tratando de aliviar el dolor en mi abdomen y quitarme el pequeño chorro al mismo tiempo, no pude evitar reírme. ¿Qué estás haciendo en casa, chica-chan? Pensé que todavía tenías escuela hoy. Antes de que la niña pudiera responder, se escuchó una leve risa desde la puerta. Al levantar la vista, vi a una de las mujeres que más admiraba en el mundo, después de mi propia madre, claro. Chica se estaba quejando de que no se sentía bien esta mañana, y como era un día corto la dejé quedarse en casa. Sin embargo, ahora parece estar bien, así que tal vez debería supervisar su entrenamiento por el resto de la tarde. Oh, no me siento tan bien. La valiente pelirroja se derrumbó de manera controlada en el suelo a mis pies, gimiendo lastimeramente. Traté de contenerlo, pero estoy bastante seguro de que una risita escapó de mis labios. ¿Hay algo que pueda hacer por ti, Ikari-chan? Es bueno verte, como siempre. Traté de evitar que mi rostro se contrajera, pero estoy bastante seguro de que lo hizo, ya que la mujer frente a mí inmediatamente me honró con una de sus sonrisas de complicidad. Aparte de Orihime-san, esta dama era una de las otras a las que de mala gana permitiría que me trataran como a un niño, pero me salgo con la mía. Sí, en realidad. ¿Sabes dónde está Minato Oji-san, Kusina Oba-san? Kusina realmente puso los ojos en blanco y negó con la cabeza. No, lo siento. La última vez que me dijo que estaba trabajando en un proyecto súper secreto con Morino Ibiki y Yamanaka Inoichi. Algo relacionado con la barrera sensorial, supongo. La pelirroja mayor resopló y cruzó los brazos sobre el pecho. Los hombres y sus juguetes, murmuró. Por un lado, sentí que estaba de acuerdo. Por otro lado, sin embargo, entendí la necesidad de la barrera. Mantuvimos registros impecables de todas las personas que ingresaron al pueblo tanto legal como ilegalmente. Al menos lo intentamos, ningún sistema de seguridad de la aldea era perfecto, no importa cuánto me gustaría engañarme a mí mismo que el nuestro lo era. Ya veo, dije, encogiéndome de hombros. Bueno, si lo ves, ¿puedes hacerle saber que lo estoy buscando? No es tan importante, pero me gustaría analizar su cerebro sobre algunas cosas. Ciertamente, Ikari-chan. Asentí y estaba a punto de marcharme, antes de que su voz me detuviera. Por cierto, ¿sabes cuándo podría venir Hiro-kun a visitarnos de nuevo? Naomi extraña a su mejor amiga. Para ser honesto, no estaba seguro de cómo responder a eso. Hiro era mi siguiente hermano menor, y era un poco exaltado, o al menos solía serlo. Él y Uzumaki Naomi habían sido prácticamente inseparables mientras crecían, pero algo sucedió hace unos meses. Se metieron en una pelea masiva, y Hiro prácticamente se convirtió en un recluso. Tenía curiosidad, naturalmente, pero no era del tipo que se entromete en los asuntos privados de alguien. No sé si él lo apreciaba o no, porque muy rara vez obtenía respuestas de más de una palabra de él. Lamentablemente, nunca fuimos tan cercanos cuando crecimos porque Naomi prácticamente lo acaparaba para ella sola, por lo que sacar la tarjeta de hermano para ayudarlo con sus problemas fue definitivamente un fracaso. Sabes que no puedo ordenarle a mi hermano que haga algo que no quiere hacer, ¿verdad? Escupí eso con un poco más de vitriolo de lo que pretendía, e inmediatamente me sentí culpable cuando una mueca pasó por el rostro de mi tía antes de que apartara la mirada. Inmediatamente abrí la boca para disculparme, pero ella se me adelantó. No, lo entiendo. No quise decir eso así, pero ella ha estado inconsolable por un tiempo y no tengo idea de qué pasa. Dejé escapar un suspiro. ¿Le preguntaste qué pasó? Lo intenté. Mi tía se echó detrás de la oreja algunos mechones sueltos de cabello. Ella no me responde. Todo lo que hace ahora es ocuparse de sus asuntos como un dron. Incluso sus compañeros de equipo habituales me han visitado, preguntando si podía hacer algo. Estoy al borde de mi ingenio. Hice una mueca.
Si hablo con ella, no terminará bien, ya sabes. Incluso si ella es mi prima, nunca nos hemos llevado bien. Quizás eso fue un poco directo, pero era la verdad. Creo que en cada familia tienes la garantía de tener al menos una persona que no te agrada tanto. Para mi familia, esa persona era Naomi, no solo porque prácticamente me robó a uno de mis hermanos, sino que también le encantaba ser el centro de atención. En clase cuando estaba en la academia, en su escuadrón, en cualquier bar. Dejó que la fama de sus padres la afectara demasiado y, a todos los efectos, actuó como una princesita malcriada. Sé con certeza que mi tía no la crió así, e incluso si Minato o Hisan pudiera ser fácil con ella de vez en cuando, no tengo idea de dónde aprendió ese comportamiento. A veces era tan mala que incluso mi padre trató de mantenerla a la altura de los brazos. Ahora que ya es decir algo, Kusina no dijo nada más sobre Naomi, en su lugar dejó escapar un pequeño suspiro antes de aplaudir. Vamos, chica. Levántate y entra. Tienes que estudiar un poco o no habrá postre para ti esta noche después de la cena. La pelirroja se puso de pie de un salto más rápido de lo que pensé posible, y sin ni siquiera un por tu permiso corrió alrededor de su madre de regreso a la casa. Por cierto, comenzó Kusina una vez que Chica regresó a la casa, Nagato regresó ayer de Rain Country, está de visita con su sobrina. ¿Conoces a esa, la niña de Conan y Yaiko? Por supuesto. Sonreí. La niña era adorable y podía hacer cosas increíbles con papel. Ya que está de regreso, ¿crees que tendrá algo de tiempo libre para entrenar un poco? Mi tía me sonrió. Una vez más me sorprendió lo bonita que era. Para tener 40 y tantos, ni siquiera parecía tener 30. La longevidad de Uzumaki es asombrosa. Si no estuviera disponible, no lo habría mencionado. De hecho, me lo sugirió cuando regresó, pero primero quiere un día para descansar. Agité mi mano. No hay problema. Solo dile que pase cuando tenga tiempo. Voy a tener algo de tiempo libre para mí. Ciertamente. Gracias por pasar, Ikari-chan. Me aseguraré de mencionarle a mi esposo que lo estás buscando. Siempre que él decida dejar de jugar con sus juguetes y volver a casa, de todos modos. Sonreí levemente, secretamente aliviada de que se hubiera olvidado de hablar más sobre Naomi o hubiera decidido dejar el tema en paz. De cualquier manera estaba bien para mí. Despidiéndome, salté de nuevo a los tejados, pensando en cuál quería que fuera mi próximo destino. Frunciendo el ceño, rápidamente me di cuenta de que no tenía mucho que hacer, salvo quizás ir de compras o estar con uno de los miembros de mi familia. Quizás una visita sorpresa al azar a uno de los departamentos de Konoha. Ga. Es mi día libre. Suspirando internamente, comencé a saltar de un tejado a otro, estirando mis sentidos y buscando firmas familiares. Tenía memorizado el sentimiento del chakra de toda mi familia inmediata, así que sabía cómo identificarlos exactamente en caso de que surgiera la necesidad. Hasta ahora no lo había hecho, pero es mejor prevenir que curar. Mientras me acercaba al borde del segundo anillo de Konoha, comencé a recoger dos rastros fuera de la aldea en uno de los campos de entrenamiento. A medida que me acercaba, noté que era el área de entrenamiento 16, que a menudo usaban los Chunin, que estaban experimentando con nuevas técnicas. Imagina mi sorpresa al encontrar a Hirou allí junto con mi próxima hermana menor, Amaya. Hirou la estaba mirando con su Sharingan activo, mientras ella parecía estar haciendo algún tipo de ejercicio relacionado con el chakra. Su chakra fluctuaba un poco, pero no era nada severo. Ambos miraron hacia arriba cuando aterricé. El Sharingan de Hirou se desvaneció inmediatamente, volviendo a sus ojos de color onix oscuro. Amaya, mientras tanto, se puso de pie y corrió hacia mí, dándome un fuerte abrazo. Nee-san. Se siente como una eternidad desde que te vi. Bueno, estuviste fuera de misión durante 3 semanas, y yo estaba ocupado cuando regresaste. Así que, en nuestra línea de trabajo, ha sido una eternidad. Ella me sonrió y miré para ver si podía notar algún cambio. A los 16 años, ella ya era lo que yo consideraría una belleza espectacular, aunque me gustaba creer que tampoco me quedaba atrás en el departamento de looks. Sin embargo, aunque tomé como mi padre, Amaya se parecía más a nuestra madre. Si tuviera que ser mezquino y comparar aún más nuestra apariencia, ella tenía piernas por las que con mucho gusto mataría, aunque la golpeé hábilmente en el departamento de busto. Ambos mantuvimos nuestro cabello aproximadamente a la misma longitud, justo por encima de los omóplatos. Sin embargo, mi cabello era de un color dorado intenso al igual que mi padre, mientras que Amaya tenía un rojo muy profundo bastante único. Tan profundo que parecía negro a menos que lo sostuviera directamente bajo una luz brillante. El único rasgo que compartimos fue que ambos nacimos con los brillantes ojos azules de nuestro padre, aunque los míos se habían inclinado más hacia un azul verdoso. Al mirar a mi hermano menor, lo vi mirándonos desapasionadamente, sin moverse. Hola, Hirou. Él simplemente asintió con la cabeza, seguido de un breve hola. ¿Qué, no vas a venir a darle un abrazo a tu hermana mayor? Reorganicé mi cara en un puchero, esperando burlarme un poco de él, pero como de costumbre últimamente, lo ignoró por completo. Resoplando, comencé a discutir conmigo mismo sobre mencionar a Naomi, pero Amaya me hizo una pregunta que me hizo olvidarlo temporalmente. Ikari-nee-san, ¿conoces al Rasengan, verdad?
Enarcando una ceja, asentí lentamente con la cabeza. Sí. Es algo así como un rito de iniciación en nuestra familia. Eso quizás fue estirar un poco la verdad, incluso si desde cierta perspectiva era verdad. No nos vimos obligados a hacerlo en ningún momento, pero cuando se nos preguntó al respecto, los adultos nos dieron instrucciones de buena gana. Ahora se había convertido en algo así como una nueva tradición. Sabía a ciencia cierta que mi hermano mayor y Hiro podían hacerlo, y había visto a mi primo Masahiro hacerlo también. La única que no sabía con certeza era Naomi, pero de todos modos no me importaba realmente. Entre todos mis hermanos y primos, tenía una carta de triunfo. Era el único que podía completar y usar con éxito el Rasen Shuriken además de mi padre. El tío Minato podía hacer uno, pero necesitaba 4 clones para mis dos, y estaba completamente aniquilado después de hacer uno. ¿Tiene algún consejo? Observé sus manos críticamente. ¿Hiro ha sugerido algo? Amaya frunció el ceño brevemente antes de ponerse una máscara neutra, sacudiendo la cabeza. El ceño fruncido fue rápido, pero lo vi. Dijo que me avisaría si algo andaba mal, pero aparte de eso, nada. Asintiendo más para mí mismo que para cualquier otra persona, hice un sello manual y luego lo sostuve en el interior de mi muñeca izquierda. Una pequeña bocanada de humo más tarde y un pequeño marcador apareció en mi mano derecha. La mayoría de la gente pensó que era una tontería por mi parte sellar los utensilios de escritura, pero en mi línea de trabajo nunca supe cuándo necesitaría firmar algo. Extendiendo la mano y agarrando la mano izquierda de Amaya, hice el símbolo de nuestra hoja en el medio de su palma. Algunas de las líneas eran un poco onduladas, pero estoy seguro de que ella entendió de qué se trataba. Cuando volví a sellar mi marcador, mi hermana miró con curiosidad la marca y luego a mí, obviamente esperando una explicación. Enfoca tu chakra en ese punto. Preocúpate por el poder más tarde, ahora solo necesitas poder enfocarte, enfocarte, enfocarte. Cuando puedas sentir el chakra en tu mano, comienza a girarlo en una dirección primero, luego continúa agregando direcciones hasta que puedas contener todo ese chakra giratorio en una bola. Añádele algo de poder y tendrás un Rasengan antes de que te des cuenta. Como para solidificar mi punto, en poco más de un segundo levanté mi mano y sostuve un Rasengan perfectamente redondo en ella. Amaya lo miró, luego a mí, y finalmente asintió con una sonrisa. Gracias, Nee-san. Por supuesto. Mientras Amaya se movía hacia la sombra de algunos árboles para practicar por un rato, caminé lentamente hacia Hiro, quien me miró fijamente durante todo el camino. Al principio me estaba poniendo frío, pero en el fondo sabía que había que hacer algo. Sé que probablemente no quieras escuchar esto, pero necesitas hacer algo con Naomi. Su rostro se oscureció de inmediato, y creí que con esa frase quemé efectivamente cualquier cantidad de simpatía de hermanos que tenía de él. Kusina estuvo a punto de rogarme hoy. No sé qué es lo que está pasando entre ustedes dos, pero yo estoy cansado de eso. Extraño al hermano que casi nunca tuve porque esa chica hundió sus colmillos en ti temprano, y ahora eres esencialmente una reclusa. No me importa lo que tengas que hacer, salvo matarla o herirla, de todos modos, pero esta mierda debe terminar, ahora. ¿Entiendes? Odiaba sacar la tarjeta de autoridad, por muy limitada que fuera sobre la familia, pero realmente estaba cansada de toda esta situación. Tuve la tentación de sobornar a algunas de las personas asignadas a la misión para que le dieran a Naomi una misión de patrulla fronteriza a largo plazo en el extremo de la nada. Incluso estaría dispuesto a postrarme ante mis tíos para pedir perdón, creyendo que era un mal necesario hacerlo. Hiro había palidecido mientras seguía mi perorata, antes de fruncir el ceño cerca del final y simplemente desaparecer con un parpadeo corporal. Suspiré. Tanto para eso. Nee-san. ¿Era esto realmente necesario? No pude evitar que mis hombros se encogieran de hombros. Quizás. Quizás no. En este punto estoy a punto de renunciar a él y a Naomi. Necesitan una patada en sus respectivos traseros. No me gusta involucrarme en asuntos personales como ese, pero Kusina Obasan me preguntó. Para intentar hacer algo, así que, ok. Amaya fue increíble. Ella siempre aceptaba explicaciones simples y no presionaba para obtener detalles a menos que la vida dependiera de ello. Mis padres solían ser los dos de la misma manera. Fue sorprendente cuando la crianza de los hijos funcionó correctamente. Estaba a punto de preguntarle a mi hermana si necesitaba más ayuda para aprender el Rasengan, pero un destello de chakra de un operativo Ambu que llegaba lo detuvo. Era una mujer con cabello largo y morado suelto, aunque no parecía vestida de uniforme. Tengo que admitir que estoy predispuesto hacia algunas personas, si aún no ha sido obvio, aunque creo que la mayoría de los demás son como yo. Gugao es una de mis personas favoritas ya que solía cuidarme en ocasiones cuando era pequeña, junto con el resto de su equipo genin. Apesta cuando todo el mundo envejece y empieza a hacer sus propias cosas, aunque había algunos lazos que traté desesperadamente de no romper. Gugao fue uno de ellos. Gugao ¿cómo estás? Ella me honró con una pequeña sonrisa mientras se acercaba, ofreciéndole lo mismo a Amaya, quien hizo un punto para acercarse y abrazar a la otra mujer. Estoy bien. ¿Cómo están los dos? Ambos chirriaron que estábamos bien. Luego simplemente la miré con una ceja levantada, preguntándole físicamente qué estaba haciendo hasta aquí.
Tan brillante como es Yugao, lo entendió de inmediato. Conocí a tu hermano de pasada, pidió verte en tu oficina cuando sea conveniente. Suspiré y me froté la frente. Cuando sea conveniente en lenguaje Itachi era trae tu trasero aquí ahora. Yugao fue el único que lo expresó tan bien. Mencioné que realmente me gustaba. Gracias, Yugao Nere. ¿Te ofreció como voluntario otra vez? ¿Tengo que patearle el trasero? La mujer de cabello púrpura dejó escapar una risa tintineante, sacudiendo la cabeza. No, está bien. Solo está de guardia hoy o puede que haya venido a buscarte él mismo. Solo estaba dejando algunos de mis propios papeles. Tiene sentido. Yugao estaba a cargo de la división Delta de Anbu, mientras que Itachi era el comandante de Anbu, por lo que a menudo se transmitían mensajes entre sí. Ahora que mi trabajo está hecho, si ambos me disculpan, necesito ir a buscar a mis hijos de Anko antes de que ella los corrompe por completo. Me estremecí. Entre Anko y mi tío Obito, si no tenía cuidado, sus hijos nunca volverían a ser los mismos. Sí, será mejor que te des prisa. Se rió de nuevo antes de desaparecer en un remolino de hojas. Volviéndome hacia mi hermana, vi que se había dejado caer en el suelo de nuevo y se estaba concentrando en el lugar que había dibujado en su mano. Había chakra pulsando rápidamente, por lo que estaba bien encaminada. ¿Necesitas algo más, Amaya? ¿HM? Ella me miró. Oh, no. Voy a trabajar en esto un poco más antes de irme a casa. ¿Te veré allí? Realmente no lo sabía. Tal vez, si mamá y papá regresan hoy, podría quedarme a pasar la noche. Amaya sonrió. Sería bueno tenernos a todos en casa por un día. Ha pasado un tiempo. Repasando mis recuerdos recientes, tuve que estar de acuerdo. Creo que la última vez que estuvimos todos en casa fue para el cumpleaños de mi padre, ¿cómo? ¿Hace 7 meses? Es cierto. Veré si puedo hacerlo. De todos modos, será mejor que vaya a ver qué quiere Itachi ahora, así que te veré más tarde. Buena suerte con tu proyecto. Gracias Ikarine-san. Nos vemos luego. Afortunadamente, cuando llegué a mi oficina, parecía ser un día tranquilo en el resto del edificio. Al pasar por mi secretaria, solo me entregó algunos formularios, probablemente los que Yugao dejó antes, y me dijo que mi hermano estaba esperando en mi oficina. Agradeciéndole, abrí la puerta de mi oficina y entré, mirando alrededor de la habitación. No lo había cambiado mucho de la forma en que lo dejó mi predecesor, aparte de quizás algunas fotos en la pared y en mi escritorio. Realmente no había mucho que cambiar. Bueno, había un corralito en la esquina, porque por alguna razón u otra parecía haber ocurrido mucho monitoreo de bebés aquí. Eso es lo que sucede cuando su familia controla la oficina durante más de 20 años. Okage-sama. Suspiré y conté hasta 10 en mi mente. Amiki, ¿cuántas veces te he dicho que puedes usar mi nombre cuando estamos así? Itachi se rió entre dientes desde donde estaba sentado en el escritorio, sosteniendo y jugando con su hijo que ya se estaba acercando a la niñez. No podía creer lo rápido que estaba creciendo. Probablemente más de 50 veces. Tal vez 100. Dejé de llevar la cuenta, pero si no actúo de manera profesional, quién sabe qué tipo de precedente sentará para el resto de mi gente a mi cargo. Pregunté mientras caminaba hacia ellos después de cerrar la puerta de la oficina detrás de mí. ¿Incluso en privado? No creo que jamás te entenderé. Está bien. Nunca te lo he pedido. Me reí levemente de su actitud indiferente antes de agacharme frente a su hijo, quien aplaudió emocionado y murmuró palabras de bebé antes de extender sus manitas regordetas en mi dirección. ¿Y cómo estás mi pequeño Sasuke-kun? ¿Viniste a ver a tu tía Ikari? Gorgoteó algo antes de que yo escuchara claramente un repetido Igji, Igji. Y continuó extendiendo las manos. Agarré al pequeño y lo levanté para su deleite, asumiendo que los chillidos eran una indicación. Por supuesto, al mismo tiempo, estaba tratando de evitar derretirme en un montón de baba y dejar escapar un chillido propio, al escuchar al pequeño intentar decir mi nombre. Yo era más profesional que eso. Especialmente frente a Itachi, ya que nunca me dejaría olvidarlo, sin mencionar que estaba a cargo de casi un tercio de mis fuerzas. ¿Sabes, los que se suponía que estaban bajo mi mando ejecutivo? Puedo imaginarlos riéndose desde sus escondites ahora. Tratando de recuperar la compostura e ignorar la mirada cómplice de Itachi, cambié deliberadamente de tema. ¿Entonces la señora tuvo que trabajar hoy? Yo pregunté. Mi hermano mayor asintió. Colocando a Sasuke en mi cadera y haciéndolo rebotar un poco, examiné a Itachi por un momento. Se veía más contento de lo que nunca lo había visto, y eso es realmente decir algo. Mientras crecía, me confesó cuando ambos éramos adolescentes mayores que siempre se sintió tan eclipsado por nuestros padres, que tenían figuras tan monstruosas para estar a la altura y igualar. Por supuesto, siendo nuestros dos padres quienes fueron, lo vieron con bastante facilidad. Simplemente nos dijeron a los dos, como creo que desde entonces le han dicho a todos mis hermanos, que solo tenemos que hacer lo que queramos hacer. No había expectativas. Si bien eso alivió un poco nuestras mentes, Itachi todavía quería llegar lo más lejos que pudiera, y creo que incluso quería ser Hokage en un momento, pero eso le fue prohibido gracias principalmente a la carta de Konoha, que decía que un Uchiha no podía.
Ser Hokage después de toda la debacle de Madara de hace mucho tiempo. El consejo en ese momento había impulsado eso en ese entonces porque todos los clanes estaban bastante molestos con el Uchiha, y nadie realmente había trabajado para revertirlo, aunque el Nidaime Hokage les había dado a mis antepasados la fuerza de policía como un OPS, nosotros lo siento gesto. Mi hermano se había conformado con el comandante Anbu antes de que descubrieran una pequeña laguna, probablemente pensando que era la mejor opción. Eligió mantener su rumbo. No hace falta decir que es el más joven de todos. Como para mí. Bueno, fui la mejor elección para Hokage después de que Yondaime renunció por múltiples razones. Aunque nací Uchiha, tuve suerte porque mi padre es Uzumaki. ¿Esa pequeña laguna de antes? Sí, gracias a un truco de papeleo y la forma en que se redactó el contrato de matrimonio de mis padres, durante mi mandato como Hokage, técnicamente soy Uzumaki Ikari. No había ni una sola queja entonces, y todavía no ha habido una casi un año después, así que me atrevería a suponer que no lo estoy haciendo tan mal. En mi corazón, sin embargo, soy puro Uchiha. No me malinterpretes, adoro mi herencia Uzumaki, simplemente no me educaron entendiendo la historia y la forma de vida del clan Uzumaki, sino más bien la del clan Uchiha. Papá me contó partes y piezas, pero honestamente creo que ni siquiera sabía mucho sobre su antigua familia, ya que él y su hermana eran huérfanos. Afirmó que ella sabía mucho más, ya que era la aficionada a la historia entre ellos, pero nunca me molesté en preguntar. Le entregué a Sasuke de nuevo a mi hermano mientras me movía alrededor de mi escritorio. Afortunadamente, todavía estaba limpio y ninguno de mis asistentes había decidido tirarlo a la basura. Tuve que admitir que eran bastante competentes, así que no fue una gran sorpresa. Sentándome, sonreí para mí mismo cuando escuché a Sasuke reír con su padre, miré a mi hermano mayor de nuevo. Él era, para todos los efectos, una copia perfecta de nuestra madre, obviamente con rasgos más masculinos. Fue bastante divertido para mis padres cuando terminé siendo una copia perfecta de mi padre, con marcas de bigotes en las mejillas y todo mientras, lo adivinaste, tenía rasgos más femeninos. Aunque para ser justos, todos mis hermanos tenían marcas de bigotes, menos Itachi. En cuanto a la razón, todo es gibberish acerca de las focas que realmente no conozco tan bien, pero tiene algo que ver con el viejo Futsubut, Kyuubi. Aunque odié cuando él realizó esa técnica sexy suya. Oh. Me enfadaba tanto pensar en esa figura completamente perfecta. Por supuesto, mi madre sería la única mujer en el pueblo que se reiría junto con mi padre cuando él hiciera eso. Apuesto a que cualquier otra madre estaría absolutamente escandalizada. Afortunadamente, no marcó mi mente con eso hasta que estuve bien en mi adolescencia. Pero, espera, wow. Empecé a divagar por todos lados. Entonces, ¿para qué necesitabas verme, Aniki? Itachi me miró antes de que su mirada volviera a su hijo, quien ahora estaba tratando de comerse su propia mano, aparentemente. Dos cosas. Padre envió un clon aquí hoy temprano, pero como no estabas, vino a mí antes de disiparlo. Están regresando de Kiri y deberían estar aquí esta noche. Arqué una ceja. ¿Dijeron cómo fueron las cosas con Yagura? No demasiado, aparte de que fue un éxito. De alguna manera lo convencieron de que viniera a visitar Konoha, algo acerca de que Sanbi y Kyuubi se pusieron al día con los viejos tiempos. ¿Necesito prepararme para una visita diplomática? Itachi negó con la cabeza, aunque seguía mirando a Sasuke mientras hacía rebotar al chico que reía tontamente en su rodilla. No, será puramente informal por lo que dice. Además, tienes suficiente en tu plato con el Tsuchikage que vendrá de visita en unos días. Eso era cierto. Aunque creo que Kurotsuchi solo estaba usando esta serie de visitas diplomáticas para alejarse de los viejos congestionados que estaba esperando morir en su consejo asesor, reliquias que quedaron de antes de que su abuelo falleciera. Su padre no quería el lugar, así que literalmente le entregaron la posición de Tsuchikage en una bandeja. Pensé que era bastante divertido como ella era incluso un año más joven que yo. Quizás solo venía a pedirme un consejo. Como si fuera una especie de bastión de los consejos de los Kage. Nada. Terminamos bebiendo todas las noches, por lo general. ¿Qué fue la otra cosa? Itachi se detuvo por un momento, como si se estuviera armando de valor. Incluso había dejado de rebotar a Sasuke, quien miraba a su alrededor al azar como si se preguntara por qué se detuvo el rebote. Hirou solicitó a Anbu ayer. Me acabo de enterar por Rinne esta mañana. Supongo que pensó que ella no vendría directamente a mí con eso. Me recliné en mi silla, los brazos cruzados sobre mi pecho. Bueno, esto fue interesante. Rin estaba a cargo de la división beta, y mientras éramos conocidos, yo no estaba tan cerca de ella como de Yugao. Aún así, Hirou tenía que saber que Itachi habría visto la aplicación eventualmente, y luego yo. ¿Sabes qué pasa con él y Naomi, por cierto? ¿Crees que eso tuvo algo que ver con su solicitud? Quizás, la voz de Itachi se fue apagando, obviamente pensando en ello. Se sabe que algunas asignaciones de Anbu duran meses, tal vez siente la necesidad de alejarse por un tiempo. Suspiré y me froté la frente. Ya podía sentir un dolor de cabeza, y se suponía que hoy era mi día libre, maldita sea. Ya hablé con él esta mañana sobre todo el asunto de Naomi.
Antes de eso, ya le mencioné acerca de convertirse en un Jonin, quiero decir que ahora tiene 20 años y es más que capaz de asumir el nuevo rango. Ya ha estado sentado en especial Jonin durante 3 años. Por mucho que no quiera decirlo, creo que seguir a Naomi lo ha arruinado. Itachi simplemente asintió, sin negar una palabra. Sabía que a él tampoco le importaba particularmente Naomi, nadie en mi familia lo hacía que yo supiera, pero Itachi fue el más paciente con ella. Cada vez que le preguntaba por qué tenía tanta paciencia con ella, simplemente despeinaba mi cabello de una manera cariñosa y luego decía que tenía práctica para tratar conmigo. Por supuesto que estaría enojado con él durante los 5 segundos antes de darme cuenta de que probablemente tenía razón. Yo era un poco malcriada hasta que me gradué de la academia. Incluso había adoptado los gestos de mi padre cuando era joven, o eso decía. Yo era no, todavía soy la niña de un papá. Mi madre solía bromear diciendo que tendría que tener cuidado cuando yo creciera o le robaría a mi padre. Estaba perfectamente dispuesto a hacer precisamente eso hasta que comencé a entrar en mi adolescencia, pero ahora soy lo suficientemente madura como para admitir que solía estar enamorada de él, por extraño que parezca. Me consuela el hecho de que ahora probablemente estoy más cerca de él que de cualquier otra mujer en el mundo, salvo su hermana y mi madre. Me siento cómodo con eso. Volviendo a pensar en el asunto en cuestión, dije, dígale que le dije que no hasta que se convierta en Jonin y pueda tener una conversación madura conmigo que consista en más de 2 palabras. Hasta entonces, Anbu está prohibido para él. Necesita una asignación para escapar un poco, veré si puedo encontrar una para él si puede pedírmela personalmente sin ser un bebé. Itachi realmente hizo una mueca. ¿No es un poco duro? Me encogí de hombros. Honestamente, estaba cansado de toda la situación. Tal vez, pero dame algo de crédito, Aniki. Somos una familia de shinobi. También lo son los Uzumaki. Sé que Minato Oji-san solía atender demasiado a Naomi, pero puedo dejarle un poco de holgura ya que ella estaba su primera hija. Está bien, lo entiendo. Pero no soy el Yondaime Hokage, y no toleraré que ninguna de nuestras familias actúe como para lo que nacimos. No tengo idea de dónde vino ese discurso. Pero pensé que sonaba muy bien. Itachi debió haberlo pensado también, porque su rostro mostró sorpresa por un momento antes de transformarse en una sonrisa, e hizo una demostración de limpiarse una lágrima falsa de su ojo. Mira a Miimoto, todo adulto. Hace llorar a un hombre adulto. Legrumi, tentada a lanzarle un pisapapeles a la cabeza, pero todavía sostenía a Sasuke. Como si sintiera mi deseo y la situación posterior, el pequeño chorrito soltó una carcajada. O tal vez él también se estaba riendo de mí. Abajo, Ikari. No pienses en tirarles cosas a los bebés. ¿Te gustan los bebés? Un golpe en la puerta me hizo fruncir el ceño. Se suponía que ni siquiera estaría aquí hoy, y todos en el pueblo sabían que estaba fuera, así que, ¿quién diablos? Suspirando de nuevo y enviando una mirada a la mirada divertida que Itachi me dio, le grité a quien fuera que entrara. Okage-sama. ¿Cómo estás? Gemí internamente. Ese era Uzumaki Masahiro. Estaba loco y aterradoramente inteligente a partes iguales, en un sentido extraño, era casi como una mezcla perfecta entre mi padre y su propia madre, Kusina. El tío Minato se había lavado las manos de Masahiro en broma, sugiriendo que estaba demasiado intimidado para tratar de manejar una versión masculina de su esposa. Se rumoreaba que pasó una semana en el sofá por esa broma. Estoy bien, Masahiro-kun. ¿Cómo estás? Estupendo. De una manera espeluznante, la sonrisa radiante que me estaba dando me recordó a mi padre. Honestamente, todos notamos que se parecía exactamente a mi papá, la única diferencia era que tenía el pelo rojo como sus 2 hermanos, y no rubio. Era algo así como una broma corriente, aunque a medida que nos hicimos mayores, Itachi y yo notamos que cada vez que surgía el tema, los 4 padres tenían estas miradas cómplices, como si estuvieran al tanto de alguna broma interna que nosotros los niños no haríamos. Comprender. Cuando les preguntamos, lo ignoraron o trataron de bromear sobre lo interesante que sería tener un Uzumaki no pelirrojo por primera vez en quién sabe cuánto tiempo. Por supuesto conmigo esa broma cayó un poco plana, porque yo era el primer Uchiha rubio nacido en unos 60 años, según el registro del clan. Oye, Ikari One-san, ¿puedo elegir a uno de los escuadrones de graduados y convertirme en sensei? Mi mente se detuvo bruscamente. Debo haberme sentado allí y mirarlo parpadeando durante unos momentos. Deteniendo otro suspiro y frunciendo el ceño internamente ante otra mirada divertida que Itachi me estaba enviando, simplemente pregunté por qué. Bueno, Etsuko-chan e Isamu-kun se van a graduar hoy, ¿verdad? Les prometí cuando éramos más jóvenes que algún día sería su sensei. No sabía que le había dicho eso a mis hermanos gemelos más pequeños. Aprenda algo nuevo cada día. ¿Estás decidiendo llamar mi atención sobre esto hoy? ¿El día que se gradúen? Masahiro hizo una pequeña mueca y su sonrisa vaciló. Fue solo entonces que noté que entró con otra persona, nada menos que uno de mis asistentes, Hyuga Hinata. Masahiro tendía a tener ese efecto cegador, atrayendo toda la atención hacia sí mismo y haciendo que todos los demás a su alrededor se volvieran invisibles. Eso fue interesante. Tal vez había algo de hecho en los rumores de que el Hyuga planeaba preguntar sobre casarse con los 2.
Siendo mi asistente, veía a Hinata con bastante frecuencia, y noté fácilmente los ojos de ciervo que ella enviaba hacia mi prima. Torpemente, Masahiro solía mirarme de la misma manera. Sí, era consciente de ello, pero él nunca dijo nada, y no había manera en el infierno de que me estuviera metiendo con un primo que era como mi papá. Prefiero tener la cosa real, no la copia. No puedo creer que solo pensara eso. Necesito lavar mi mente con lejía. Mira, Masahiro-kun, primero tienes que ser un Jonin completo, no solo un Jonin especial. Ve a hacer tu prueba cuando esté disponible el próximo mes, y veré si obtienes un aprendizaje a tiempo parcial con ellos si tanto ellos como su sensei asignado está de acuerdo. Pero los equipos ya fueron elegidos hace aproximadamente un mes. Al principio se veía un poco decepcionado, pero a medida que le explicaba gradualmente, su rostro volvió a la sonrisa radiante. Gracias, Ikarione-san. Me pondré manos a la obra. Sin otra palabra, inmediatamente se dio la vuelta y salió corriendo por la puerta. No pude detener una pequeña y cariñosa sonrisa que se abrió camino en mi rostro, a diferencia de la forma en que mi hermano menor había estado actuando recientemente, Masahiro todavía estaba lleno de energía y dispuesto a trabajar para demostrar su valía. Asentí distraídamente con la cabeza mientras Hinata hacía una pequeña reverencia y rápidamente se volvía y corría también, siguiendo a Masahiro. Admito que le gusta, es una trabajadora competente y, aunque quizás un poco tímida, tiene una innegable gracia sutil y acerada que era perfecta para el trabajo político. Itachi se aclaró la garganta, haciéndome concentrarme en él de nuevo. Bueno, creo que eso es todo, Okage-sama. Si me disculpan, necesito llevar a este a casa para tomar una siesta. Mirando a Sasuke, pude ver que ahora estaba recostado contra el pecho de su padre, con los ojos caídos un poco. Si se parecía en algo a su padre, era madrugador y, siendo tan joven como era, tenía sentido que estuviera cansado. Está bien. ¿Volverás a casa esta noche si mamá y papá llegan hoy? Se encogió de hombros mientras se levantaba, luego me devolvió la pregunta. ¿Podrías? De acuerdo, quizás era un poco notorio por no estar en casa desde que me convertí en Godaime. ¿Pero podrías culparme? Eso era mucho trabajo. Le prometí a Amaya que lo haría, así que sí. Él asintió. Estaré allí. Si Sasuke está despierto y mi esposa está en casa, los traeré también. Les obsequié a ambos con una pequeña sonrisa, aunque parecía que el pequeño ya se había quedado dormido. Hasta entonces. El resto del día, gracias a los dioses, fue un silencio absoluto. Después de tomar una siesta en mi oficina, no se lo digas a nadie. Pasé por el lugar favorito de mi padre para comer, Ichiraku Ramen. No era tan fanático de las cosas como él, pero tenía que admitir que su ramen era para morirse. No solo eso, sino que era muy divertido chismear con Ayame, y su pequeño también era bastante encantador. Por supuesto, parece que tengo algo con los bebés de todos modos. No es que le diría eso a nadie. Claro, quiero uno o dos de los míos algún día, pero no durante unos buenos años todavía. Primero tenía que encontrar a un hombre al que no intimidara por completo con mis ojos o mi posición, y con el que no estuviera relacionado. Lamentablemente, eso hizo que el mercado de las citas fuera bastante pequeño. Me senté más derecho en el puesto de ramen cuando una sensación muy familiar rozó los límites de mis capacidades sensoriales. Todavía estaba a una distancia considerable, así que todavía tenía algo de tiempo. Aún así, pagando mi cuenta y disculpándome rápidamente, volví a mi oficina y agarré mi bata y mi sombrero. Caminando por la explanada principal hacia la puerta sur exterior, devolví los saludos de todos los que estaban dispuestos a ofrecer uno. Por supuesto, todos estaban dispuestos a saludar al Hokage, así que lo creas o no, tenía que tener cuidado por donde caminaba con mi atuendo, por temor a perder la voz de todas las cosas. La población de Konoha había aumentado en los últimos años, con la adición de casi una docena de nuevos clanes en los últimos 25 años, 2 expansiones totalmente amuralladas, además de todas las necesidades adicionales que suponía una aldea de ese tamaño. La carga de trabajo del puesto de Hokage se había equilibrado un poco, había mucho más que hacer con los departamentos militar, de investigación y de seguridad, pero las responsabilidades de gobierno reales se habían transferido a un nuevo gobernador instalado de la corte del Daimyo alrededor de las 7. O hace 8 años. No tenía precedentes en ese momento, y Konoha realmente se consideraba una ciudad en toda regla ahora, pero la población se estaba volviendo un poco excesiva para que nuestro simple gobierno basado en clanes la pudiera ejecutar. El consejo del clan todavía existía, Itachi había sido el jefe Uchiha durante unos 3 años después de que mamá se jubilara, a menudo me contaba todo sobre las reuniones, aunque ahora informaban a la oficina del gobernador. Fui bastante amigable con el gobernador, aunque por lo general nos ocupábamos de nuestros propios asuntos en lo que respecta a nuestros trabajos. Sobre todo porque no podía soportar a los políticos de la corte engreídos y prefería golpearlos hasta convertirlos en una pasta sangrienta que lidiar con sus trucos políticos, y el gobernador no podía distinguir un kunai de un cuchillo de mantequilla. Mientras estaba de pie en la puerta sur exterior y miraba cómo el sol comenzaba a ponerse detrás de los árboles, comencé a preguntarme cómo se vería el Konoha de mis padres, antes de que se convirtiera en lo que era hoy. Ciertamente había imágenes, pero no tantas como crees.
Por supuesto, algunos de los más interesantes eran de cuando mis padres estaban saliendo, y siempre disfruté viendo el antes y el después del monumento al Hokage. Tal vez estoy un poco sesgado en ese sentido, considerando que mi cara está en eso ahora. Me enderecé un poco cuando vi varias figuras acercándose en la distancia. Para ser honesto, estaba un poco nervioso por conocer al Mizukage, Yagura, incluso si él no estaba aquí por asuntos oficiales, pero él era el único Kage que no había conocido personalmente todavía durante casi un año de mi vida. Siendo Hokage. No fue por falta de intentos, pero tuvieron los exámenes de Chunin en Kiryu unos 2 meses después de mi coronación, y yo no estaba realmente preparado para viajar. Los íbamos a tener en Iwa el próximo mes, así que lo habría conocido entonces de todos modos, si no ahora. A medida que se acercaban, pude distinguir varias otras figuras, que probablemente eran la escolta del Mizukage. Eran 3, y cuando se acercaron fue lamentablemente fácil reconocer quiénes eran. Oshigaki Kisame, Momochi Zabuza y Ozuki Mangetsu. Todos de clanes que no dejaron a Kiri para venir a Konoha, y los 3 eran miembros bastante notorios del Kiri no Shinobi Gatana Shichininshu. Itachi iba a estar quejándose sobre el detalle de seguridad necesario para estos tipos. Cuando todos se acercaron, primero extendí una mano hacia Yagura, quien para alguien de su estatura relativamente baja tenía un agarre sorprendentemente fuerte. En serio, yo tenía una estatura promedio, pero él era fácilmente de 2 a 3 pulgadas más bajo que yo. Pobre tipo. Sin embargo, con su cabello blanco grisáceo, sus brillantes ojos violetas y su tatuaje facial que iba desde el ojo izquierdo hacia abajo a lo largo de la mejilla y terminaba en la línea de la mandíbula, tenía una especie de aspecto de chico malo. Lástima que fuera unas 3 décadas mayor que yo. Espera, ¿en qué estoy pensando? Malaikari. Es un placer conocerte, Mizukage-sama. Él sonrió. Maldita sea, no sonrías así. Usted también, Hokage-sama. Sus padres hablan mucho de sus talentos. ¿Lo hacen ahora? Sonreí, divertido y aterrorizado a partes iguales. Conociendo a mis padres, solo puedo imaginar lo que realmente le dijeron. Está todo bien, te lo aseguro. Él se rió entre dientes, luego hizo un espectáculo de mirar alrededor dentro de la puerta. Esperaba haber captado su gesto y agité la mano. Uno de mis ambus se dejó caer detrás de mí sobre una rodilla. Hokage-sama. Asintiendo con la cabeza al operativo Ambu, cambié mi mirada hacia Yagura de nuevo. ¿Usted y sus acompañantes necesitan un lugar para quedarse, Mizukage-sama, o ya tenían planes? Yagura negó con la cabeza. Por favor, no estamos aquí oficialmente, así que siéntete libre de llamarme Yagura. Sin embargo, agradecería un lugar donde quedarme, ya que dudo que esté aquí por más de 3 o 4 días. Muy bien. Sonreí. Entonces insisto en que me llames Ikari. Él asintió con la cabeza antes de que me volviera para mirar al Ambu, que todavía estaba arrodillado. ¿Podría mostrarle a Yagura y su escolta las suites diplomáticas ejecutivas? Informe al personal que necesitarán prepararse durante 5 días. Cuando el Ambu afirmó la orden y se puso de pie, hizo un gesto para que el grupo lo siguiera. Noté que Yagura me estaba mirando con una ceja levantada, pero simplemente me encogí de hombros. Conociendo a mi papá y a mi tía, es posible que estés aquí más tiempo del esperado. Considérate advertido. Él se rió y asintió con la cabeza, comenzando a moverse y seguir al Ambu. Mikoto mencionó algo en ese sentido. Agitando la mano, consiguió que sus propios escoltas lo siguieran, aunque estaban ocupados mirando todo lo que podían ver en el pueblo y murmurando entre ellos. Cuando empezaron a alejarse, sentí que un brazo me rodeaba los hombros. Sacando el sombrero del Hokage de mi cabeza, me incliné hacia el abrazo del hombro, dejando que la cálida presencia y el familiar chakra me inundaran. ¿Cómo está mi chica? Cuando escuché la voz de mi papá de nuevo por primera vez en un mes, sentí una sensación placentera recorriendo mi espina dorsal. Era una voz profunda y reconfortante, y era una que podía escuchar durante horas. Sé que a veces se sorprendió de cómo me las arreglé para prestarme atención a sus lecciones cuando era más joven. Soy genial, papá. ¿Y tú? Se rió entre dientes, y las vibraciones de eso se trasladaron a través de mi hombro. Soy maravilloso. Fue un viaje largo, pero Yagura es un tipo muy divertido, como siempre. Me alegra escucharlo. Es un placer conocerlo finalmente. Mi padre tarareó su acuerdo antes de soltarme, y luego me volví para mirar a mi madre. En serio pensé que era una de las mujeres más hermosas de todo el pueblo, si no la más hermosa, pero puedo admitir que puede haber sido otro prejuicio mío que entró en juego. Con toda seriedad, la mujer tenía 40 y tantos años, pero apenas parecía tener más de 30 y no tenía genes Uzumaki a los que recurrir. Eso no quiere decir que la diferencia no fuera más increíble en mi padre, ya que era un año mayor que mi madre, pero no parecía que hubiera envejecido un día después de los 25. Era como mi tía Kusina, y tenía algo que ver con la longevidad de Uzumaki. El tío Nagato todavía era bastante ágil para los 50 y tantos, en cambio aparentaba estar en sus 30. Si no siempre estuviera tan delgado, podría parecer incluso más joven. En serio esperaba haber heredado esa longevidad también, y eso no es solo mi vanidad interior hablando. De todos modos, mi madre todavía tenía esta atractiva mirada de estoy caliente, pero puedo matarte antes de que papalees.
Hubo una especie de batalla que sucedió en la que perdió la vista antes de que yo naciera, y sé que no les gusta hablar mucho de eso, pero desde entonces siempre ha usado un parche en el ojo. En su otro ojo, sé que había reemplazado su ojo original con uno de mi abuelo, porque estaba perdiendo la visión en él. Eso significaba que tenía el Eternal Mangekyo, pero nunca la había visto hacer nada con él, ni siquiera activarlo. Sin embargo, como consecuencia del intercambio, su Sharingan siempre estuvo activo en su nivel básico, pero pensé que simplemente mejoraba su apariencia. Después de todo, podría relacionarme con lo que se siente al tener siempre activo tu Doujutsu. Mi Rinnegan era igual. Todavía puedo recordar el día en que se activó como si fuera ayer, principalmente porque me salvó la vida junto con las miradas de asombro y miedo de mis compañeros de equipo y sensei. Hizo una gran impresión en mí yo de entonces 16 años. Por suerte, entre mis padres y el tío Nagato, me ayudaron a sobrellevar la situación. Los ojos eran poderosos, de eso no había duda, pero con ellos también venía mucha responsabilidad. Considerando que podría traer de vuelta al recientemente fallecido si estuviera dispuesto a desprenderme de algo de mi propia fuerza vital a cambio. Sí, trata de que no se te suba a la cabeza. De todos modos, después de saludar a mi madre y darles la bienvenida a ambos, me quité la bata de Hokage y comenzamos a caminar de regreso hacia nuestra antigua casa familiar con ellos. Al principio parecían sorprendidos de que estuviera caminando con ellos, pero no lo cuestionaron, así que no dije nada. Entonces, ¿tu hermano y tu hermana están rebotando en las paredes después de graduarse?, preguntó mi madre. No pude evitar reírme. Fueron muy enérgicos, ciertamente. Vi tus clones entre la multitud cuando les ofrecía mis felicitaciones, y creo que están muy emocionados de ser colocados en un equipo bajo el mando de Obito Oji-san. Tuve que esconder los dulces o podríamos no me ha quedado una casa. Mis dos padres se rieron entre dientes. Mi madre parecía un poco triste porque todos estábamos creciendo, pero hace un par de años me había confiado que quería más hijos. Desafortunadamente, hubo algunas complicaciones durante el nacimiento de los gemelos, y Tsunade-sama sintió que no era seguro para su salud tener más. No podía creer que mi mamá quisiera 9 hijos, la mayoría de las familias de clanes no tienen más de 2, el llamado heredero y un repuesto. Supuestamente, cuando mis padres empezaron a salir, mi padre pidió en broma 9, e inmediatamente capté la referencia de Kyuubi. Mi madre estaba dispuesta a aceptarlo al principio, debido tanto al factor de singularidad como a que se había enamorado recientemente, confirmó, pero luego, con el tiempo, decidió que en realidad quería 9 hijos. Llegó a la mitad antes de que no le dijeran nada más. Por supuesto, mi papá estaba extasiado con solo Itachi, y cada niño adicional duplicaba su felicidad. Pero ese es mi papá para ti. Cuando llegamos a la casa, tuve que ocultar mi sonrisa mientras entramos en el vestíbulo. Entré y me di la vuelta, esperando a mis padres. Mi mamá entró y encendió la luz, solo para un fuerte sorpresa. Para ser anunciado detrás de mí. Mi madre se sorprendió honestamente, pero inmediatamente comenzó a sonreír. No creo que mi papá estuviera en la planificación de la fiesta de cumpleaños de mi mamá, pero siempre fue bueno detectando las firmas de los chakras sin importar cuánto fueran reprimidas, probablemente algo que ver con que él sea un sabio. De hecho, no me enteré hasta hace una hora, cuando Itachi se detuvo nuevamente para asegurarse de que sí, realmente estaría en casa esta noche. Pensé que era una gran idea. Incluso si su cumpleaños fue hace una semana, ella no estaba aquí para celebrar, así que todos pensaron en organizarle una fiesta cuando regresara. No era frecuente que hiciéramos fiestas como esta, pero por una vez todos pudieron tener el día libre, y me refiero a todos. Orihime-san estaba aquí con su esposo e hijo, al igual que todos los estudiantes y sus respectivas familias, Obito, Anko, Yugao, Rin, Kakashi, Takuya, todos los Uzumaki más Nagato con su sobrina de 12 años. Incluso Naomi apareció, asombrosamente, aunque parecía que estaba teniendo una fiesta de lástima en la esquina. Oh bien, cuando mi madre se acercó a saludar y agradecer a todos por la sorpresa, miré a mi padre. De hecho, tuve que reaccionar rápidamente, ya que estaba bastante seguro de que vi lágrimas en las comisuras de sus ojos. ¿Padre? ¿HM? Él respondió, pero obviamente estaba concentrado en la fiesta y todos se reunieron en la sala. Bienvenido a casa. Por alguna razón, las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera pensar por qué quería decirlas. Algo en ellos simplemente se sentía correcto. La sonrisa con la que me honró fue absolutamente cegadora, y era imposible pasar por alto la única lágrima que se abría paso por el rabillo del ojo y se deslizaba por su mejilla marcada por bigotes. Es bueno estar aquí. El fin.